Gracias por la sintonía, esto es A Primera Hora por Majestad FM. El contertulio nos acaba de compartir ahora mismo, aquí en el chat interno que tenemos, una información de última hora respecto de lo que ha pasado con Alan García en el Perú. Oye, me quedo impresionado, ya lo están reproduciendo cuentas de RCN Radio de Colombia, Alerta News 24, medios internacionales haciéndose eco de que Alan García, el expresidente de Perú, ha intentado suicidarse mientras era detenido. Ahora se encuentra grave de salud en un hospital en la ciudad de Lima. Claro, tengo ya la información de Radioprogramas de Perú, que es uno de los medios emblemáticos de la hermana República del Perú. Alan García se disparó cuando era intervenido por detención preliminar, dice. Fuentes de Radioprogramas del Perú Noticias, RPP Noticias, confirmaron que el expresidente se disparó en un ambiente de su casa cuando la policía llegaba para detenerlo por orden judicial. El exmandatario se encuentra en el área de trauma shock. El expresidente Alan García se disparó con un arma de fuego en un ambiente de su vivienda antes que la policía lo detuviera este miércoles de manera preliminar por orden del Poder Judicial. Fuentes de RPP Noticias indicaron que al encontrarlo herido, los agentes de la policía lo trasladaron al hospital Casimiro Ulloa en Miraflores, donde fue ingresado al área de trauma shock. Es lo que se reporta de última hora, lo que ha pasado en el Perú. Recordar a la audiencia que hace pocos meses Alan García buscó asilo político y le fue negado. Y claro, y comenzó una nueva investigación por supuestos actos de corrupción asociados al expresidente de Perú, que es un político de dilatada trayectoria, que tuvo 2 periodos en ese país, 2 veces, claro, la segunda mejor que la primera, ¿no? Porque la primera fue un desastre la presidencia de García en los 80s. Pero ahora vinculado también a la trama de corrupción de Odebrecht. Mira tú, igual que Ollantumala. Igual que PPK. Igual que Pedro Pablo Kuczynski, igual que Alejandro Toledo, una cosa de locos lo que pasa en el Perú. Bueno, recibimos a los añísimos, en nuestra mesa de trabajo el doctor José Serrano Salgado, ex ministro del Interior, ex presidente de la Asamblea Nacional, actual asambleísta nacional. Doctor, qué gusto, bienvenido. Bienvenido. Muchas gracias, Mauricio, muchas gracias por ¿Cómo le va? la invitación. Aquí vamos. Oiga, legislador, usted está ahora mismo trabajando un proyecto de ley para combatir el microtráfico. No sé si empezamos el diálogo quizás por ahí, que es, digamos, lo más próximo al trabajo que usted cumple como asambleísta. Sí, muchas gracias. Un saludo a toda la audiencia de Radio Majestad. Estamos en un proceso en el cual el país y la humanidad en general requieren ir más allá de simplemente la coerción sobre el microtráfico y el narcotráfico. Si solamente seguimos estableciendo esa visión unipolar en donde la acción para luchar contra el problema mundial de las drogas y el problema que ya es un problema muy serio en el Ecuador, el del tráfico de drogas en nuestro país, y seguimos simplemente dejando que la policía tenga esa función de establecer dónde se vende la droga, cómo se comercializa la droga, de dónde entra la droga, y nos olvidamos de los consumidores, y nos olvidamos sobre todo de la prevención con los niños, niñas y adolescentes, pues vamos a perder no solo esta batalla, sino vamos a perder esta guerra. Tomando en cuenta de que quizás los puntos más importantes para los expendedores son, digamos, las cercanías de los establecimientos educativos, colegios, escuelas, universidades, ¿no? Mire, yo creo que hablar con cifras nos permite tener un contexto más real y al mismo tiempo más preciso, pero también poder hacer un análisis sociológico también de lo que está pasando con nuestra comunidad alrededor y con nuestra sociedad alrededor del tema de las drogas. Solamente el año pasado, para que tengamos una idea, se incautaron 14.9 toneladas de droga para microtráfico, que estaban destinadas al microtráfico. 14.9 toneladas. Y nosotros hacemos una relación con el año 2001, 2002, lo que se había incautado en droga para microtráfico, solo para microtráfico, ¿no? Porque el total de droga incautada en el país el año pasado fue de 91 toneladas. En el año 2001 y 2002 se incautaron para microtráfico cerca de una tonelada, 1.5 toneladas de droga. ¿Esto qué da cuenta? Esto da cuenta, en primer lugar, que el problema del microtráfico en el país era completamente diferente hace prácticamente 20 años. Sin embargo, ¿por qué poner ese referente del inicio de este siglo?
porque sin embargo ya el problema de las drogas en países como en Estados Unidos, como en los países europeos, en la propia China, por ejemplo, ya el problema de las drogas era gravísimo a inicios de este siglo. Entonces, para enfrentar ese problema se requiere una nueva legislación. ¿No alcanza con la legislación que tenemos en este momento vigente, doctor Serrano? Es que cuando un país quiere priorizar sus objetivos, tiene que establecer política pública, ¿no es cierto?, hacia esos objetivos, consolidar la política pública y tiene que visibilizar también esa política pública. ¿Tenemos política pública? Yo creo que se ha comenzado a construir, sin embargo, creo que todavía es muy incipiente, pero quería ponerle dos ejemplos. El tema de la violencia contra las mujeres. Para el Ecuador se volvió una prioridad la lucha contra la violencia contra las mujeres. Entonces somos uno de los pocos países de Latinoamérica y del mundo que tiene tipificado el femicidio, por ejemplo. Somos uno de los pocos países de Latinoamérica que tiene ya una ley de prevención de violencia contra las mujeres. Entonces, por ahí siempre se debatía en su momento con el COIP, con el Código Integral Penal, que por qué se está tipificando el femicidio si ya está tipificado el asesinato. Porque tiene una serie de agravantes. Porque el homicidio agravado es asesinato, pero el homicidio agravado a una mujer es femicidio. Y para nosotros en esta sociedad machista en la que vivimos, eso era fundamental tipificar eso. Eso exactamente pasa con el tema de las drogas. Ahora, estamos viviendo, solo para terminar una idea, estamos viviendo un momento complejo para la sociedad, en la cual el nivel de consumo de drogas en el país se ha incrementado en estos últimos 15 años exponencialmente de manera realmente impresionante. ¿Por qué? En primer lugar, por el desorden, podríamos decirlo así, que existe en nuestra sociedad en torno al crecimiento económico, ya hablando desde la parte micro, ¿no es cierto? La redistribución de la riqueza sigue estando solamente en ciertos grupos, y eso lo podemos lo podemos seguir viviendo, si bien obviamente en estos 10 años hubo un desarrollo diferente con todo el tema de la educación pública, con todo el tema de la salud, con todo el propio tema de la seguridad. Sin embargo, la redistribución en nuestro país todavía es completamente inequitativa. Y en segundo lugar, porque también tenemos una estructura social en la cual las prioridades estaban dadas hacia otros temas, invisibilizando el consumo de drogas y el microtráfico específicamente. Ahora, sobre la política pública que hablaba el doctor Serrano, yo le quería preguntar si desde su perspectiva, y considerando que usted es el promotor de esta normativa, doctor, ¿fue un desatino haber eliminado la Secretaría Técnica de Drogas? Mire, yo lo comenté públicamente, ¿no? Insisto, en un país en el cual se establecen las prioridades de su política pública y la ley determina también, y la ley apoya o consolida la construcción de esa política pública, obviamente con la participación de los ciudadanos, la eliminación de la Secretaría de Drogas es por supuesto un error, y es un error gravísimo, porque simplemente en una instancia en la que se estaban concentrando las acciones del Ejecutivo y gubernamentales para cumplir con un plan nacional de prevención contra el consumo y microtráfico de drogas, pasó a ser una instancia transitoria en el Ministerio de Salud, que si bien forma parte de esa estructura de la prevención, de ese plan, sin embargo no lo es todo, porque aquí está el Ministerio de Educación, aquí está la Policía Nacional, el Ministerio del Interior, aquí están los GATS y los municipios. Claro, la competencia de prevención la pasaron a salud, la competencia de combate específicamente la pasaron al Ministerio del Interior. Esto no puede estar separado, porque nuevamente cuando tenemos una instancia bicéfala, la una que va por el microtráfico, la otra que va por la prevención, y no se articula obligatoria y vinculantemente, esto es lo fundamental, porque este no es un tema de buena voluntad, Mauricio, este es un tema en realidad, este no es un tema de simplemente de voluntariado, este es un tema en el cual el Estado tiene una responsabilidad
gravísima frente a los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y obviamente frente a los consumidores que tiene el país, frente a las mujeres consumidoras. Ahora, ahí me queda clara su posición sobre el tema de la eliminación de la Secretaría Técnica para la Prevención de Drogas, pero también le quiero preguntar, porque resulta que hay sectores que han cuestionado la política de combate al microtráfico aplicada en el periodo anterior, y le hago esta pregunta porque usted fue ministro del Interior durante 5 años y estuvo íntimamente vinculado a la lucha contra el tráfico de drogas. Les han, digamos, responsabilizado por el hecho de haber creado una tabla a través de la cual se establece quiénes son consumidores y quiénes son microtraficantes. Igualmente fue un error el tema de la tabla, fue mal aplicada. Mire, Fabricio, es que ahí también hay un sesgo en cómo se comunicó el tema de las tablas, porque no es una tabla, son 2 tablas, ¿no es cierto? Y eso es fundamental conocer también. Una tabla es la tabla de consumo, ¿no es cierto? Y otra cosa es la tabla de microtráfico y narcotráfico. Tomando en cuenta que el consumo, y eso quedó muy claro, el consumo es un problema de salud pública, que no es lo mismo que el microtráfico. Por supuesto, es un problema de salud pública, pero al mismo tiempo es un problema que ya atraviesa todo un proceso de prevención. Pero había que hacer las 2 tablas que usted cita, había que diseñarlas. Sí, había que establecer las tablas porque era la única manera también en la que el Estado podía establecer parámetros a través de los cuales podía generar indicadores y también esos indicadores nos permitan tener resultados y decir, se está cumpliendo con el objetivo de la prevención del microtráfico, del consumo de drogas, no está cumpliendo, se está cumpliendo con el objetivo de la lucha contra el narcotráfico y el microtráfico, o no se está cumpliendo. Ahora, tampoco se trata de criminalizar al consumidor. Hacia allá vamos. Otro de los temas fundamentales es que nuestra sociedad tiene que aprender a diferenciar completamente entre lo que es un traficante, consumidor, y lo que es un traficante de drogas. El consumidor es la víctima, es la persona que está enferma por el consumo. El microtraficante, el narcotraficante, en cambio, es el delincuente, pues, ¿no es cierto? Entonces, a partir de ahí, tenemos que comenzar a trabajar en lo que estamos planteando en esta ley de prevención, ¿no es cierto? En esta ley de combate y prevención al consumo de drogas y al microtráfico, que es que los gobiernos, y comenzar a plantear esto desde lo local. Mira, hay muy buenas experiencias ya en el mundo. Hay procesos que se han desarrollado en Francia, en París, y a pesar de que el modelo planteado y la política pública planteada en Islandia, un país de 350.000 habitantes, es pues simplemente irrealizable en nuestro país, pues sin embargo hay ciertos ítems en esa política o ciertos temas en esa política que se planteó en Islandia que también los podemos analizar dentro de nuestro contexto, y lo mismo lo que pasa en España. Pero la idea es que comencemos a trabajar en la prevención del consumo de drogas desde lo local, desde los gobiernos locales, desde los municipios, desde las juntas parroquiales, desde las prefecturas. Porque yo le aseguro, Mauricio, que el problema que nosotros tenemos este momento en Macas con el consumo de drogas, donde hay consumo de drogas, no es igual. No tiene el mismo origen, ni es igual al problema que tenemos en el consumo de drogas en Durán o en Guayaquil. Claro. Y en Guayaquil inclusive hay sectores en donde el problema es más complejo que en otros. Entonces, ¿qué necesitamos? No necesitamos que aquí algún organismo del gobierno central, el Ministerio de Salud, el Ministerio del Interior, cualquier Ministerio de Educación, simplemente hagan propiedad privada de la lucha contra el microtráfico y la prevención para el consumo de drogas o tratamiento del consumo de drogas. Necesitamos aquí la incorporación total, pero no voluntaria, sino obligatoria y vinculante de los gobiernos locales. Si los gobiernos locales no se involucran de esta manera vinculante y obligatoria, por ejemplo, para recuperar los espacios públicos, cuando nosotros salimos en nuestra capital, cuando nosotros vamos a Guayaquil, cuando nosotros vamos a ciudades como Manta, Puerto Viejo, nos encontramos con una cantidad de espacios públicos, de terrenos baldíos, de lugares que están sin iluminación, que se han vuelto en realidad en verdaderos sitios para delinquir y al mismo tiempo para que nuestros jóvenes, niños y adolescentes sean víctimas permanentes de los traficantes de drogas. Entonces, primer paso, que los gobiernos locales puedan incorporarse de manera vinculante y obligatoria para la recuperación de espacios públicos. En segundo lugar, que los gobiernos locales tengan un vínculo directo y obligatorio también
para realizar todo el proceso conjuntamente con la Autoridad Nacional Educativa relacionada a las actividades extracurriculares después de que las chicas terminan sus clases. Porque ahí es donde tenemos otro gravísimo problema. En nuestra sociedad, el papá y la mamá por lo general trabajan en todas las actividades. Los muchachos llegan a su casa y permanecen no menos de 6 horas solos en sus domicilios. Las tareas, quien puede tener con una profesora tutora en las tardes a sus hijos y todo eso, obviamente no llegan ni al 3% de las familias ecuatorianas. El resto de familias, padre y madre, están trabajando y los muchachos están justamente a la buena de Dios con el internet abierto y obviamente accediendo a cualquier tipo de información que puede ser tan buena como puede ser también tan perversa con relación sobre todo al tema de las drogas. Entonces, necesitamos que la autoridad local, los municipios, las juntas parroquiales, las prefecturas, entren a ser parte integral de la formulación del plan, de la evaluación, del seguimiento y de la rendición de cuentas de qué es lo que están haciendo, con recuperación de espacios públicos, con las actividades extracurriculares que tienen que ser una responsabilidad conjunta con los gobiernos locales y al mismo tiempo con el tema del tratamiento. Mire, el tratamiento de drogas, de las adicciones específicamente de drogas, de alcohol, etcétera, si se sigue manejando desde una visión centralizada y concentrada, no vamos a ninguna parte. Cada día, cada semana tenemos la denuncia de que tantos chicos, tantos jóvenes, tantos consumidores, tantas mujeres se encontraron en un centro clandestino. El Estado, el gobierno central no puede hacer ese control. Tenemos que aquí entrar en una relación directa pero al mismo tiempo obligatoria con los GATS. Esa es la única manera en la que vamos a poder dar un giro sustancial. El problema, sí, muy bien, del agua potable, de los servicios básicos está bien, de las aceras y bordillos está muy bien, de la regeneración urbana, de los parques, de los... Pero hay que aproximarse a la gente. Pero obviamente aquí tenemos que los gobiernos locales también tienen que involucrarse directamente en la prevención del consumo de drogas. Ahora, el tema de drogas es parte también de un asunto muchísimo más integral, más global, que es el de la inseguridad, doctor. Y en estos días hemos visto, y ayer comentábamos con el contertulio durante un largo rato en nuestro programa, la escalada de violencia que está viviendo en particular la ciudad de Quito. Usted fue ministro del Interior durante buen tiempo en el gobierno del expresidente Correa. El tema de la inseguridad acá en nuestro país, las cifras que vemos hoy, comparándolas con lo anterior, ¿podemos hablar de que hay un descontrol precisamente en el tema de violencia e inseguridad? Mire, nuevamente creo que hay que contextualizar todo esto. En primer lugar, creo que es un gravísimo error en un país de 17 millones de habitantes volver a hace 30, hace 40 años atrás, teniendo un ministerio de gobierno que maneje la política, que maneje la justicia, que maneje la incaución de drogas, que maneje la Policía Nacional y todo esto, ¿no es cierto? Ese es un gravísimo error, porque simplemente tal vez eso estaba bien cuando el Ecuador tenía 2 millones, 5 millones de habitantes. Usted podía efectivamente hacer una distribución desde un ministerio de esa relación polifuncional. Entonces, pero esto es más que polifuncional, porque al fin y al cabo lo que está pasando es que la política en nuestro país es tan compleja como lo es la inseguridad. Entonces, ¿cómo puede estar usted a tiempo completo en 5 temas y al final lo que está pasando es que las cosas están yendo de la mano en todos los temas? ¿Usted cree entonces que es un error retornar a la estructura del Ministerio de Gobierno? En 2007, si mal no recuerdo, se llamaba Ministerio de Gobierno, Policía, Municipalidades, Rehabilitación Social, Registro Civil y Cultos. Así se llamaba el ministerio. Y varios, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahora? Con la Policía Nacional se requiere, es un poco lo que pasa con la defensa. Mire, el Ministerio de Defensa maneja la defensa con las Fuerzas Armadas. Entonces, este Ministerio del Interior, como había venido funcionando, podría dedicarse a tiempo completo al tema de la inseguridad. Si nosotros nos ponemos a ver, ya hay cifras que nos deben comenzar a llamar la atención, ¿no es cierto? Hay cifras. ¿Qué cifras, por ejemplo? Por ejemplo, el tema de los robos se vuelve a incrementar en el país. Se vuelve a incrementar en el país. Y en Quito específicamente, el tema de robos, asaltos violentos se vuelven a incrementar en el país. Estas cifras que me acaba de compartir usted son cifras oficiales. Sí, estas son oficiales. Que dice aumento del 51.52% de
el robo de motocicletas aquí, digamos, de los hechos delincuenciales acá en Quito, nos comparte José Serrano, nos habla del incremento de asaltos, robos violentos, robo a personas, asaltos a unidades comerciales y el robo a motocicletas. Son cifras oficiales. Sí, esas son entre enero y febrero, y como podemos ver, ahí hay un incremento de esas cifras, y vuelvo a reiterar, esto pasa porque si nosotros rompemos la lógica del trabajo preventivo que debe realizar la policía con el patrullaje, ¿no es cierto? Con el patrullaje controlado por el jefe de la UPC, y a su vez el jefe de la UPC controlado por el jefe del distrito, y a su vez el jefe del distrito controlado por el jefe en este caso de la zona, de la subzona, pues simplemente vamos a perder la perspectiva y la policía se está convirtiendo nuevamente en una instancia meramente reactiva, ¿no es cierto? Entonces, por cada dólar que usted no invierte, porque esto es una inversión, no es un gasto, ¿no es cierto? Por cada dólar que usted no invierte en prevención, por ejemplo, con patrullaje de la policía en todos los sectores de nuestro país, estamos simplemente perdiendo aproximadamente $20, ¿sí? Entonces, esto hablando en términos económicos, pero lo que es más grave, por cada persona que es asaltada en nuestro país, ¿no es cierto?, lo que estamos haciendo simplemente es generar un estado de pánico a por lo menos 25 personas más en el entorno en el que se desenvuelve esa persona. Una ciudad segura no es una ciudad a la cual visitan los turistas. Pero hay un elemento fundamental solamente para concretar también esta idea, y es que los robos que se están dando en la capital y en otras ciudades del país son robos con una violencia impresionante. Hemos visto denuncias en redes sociales de esta semana de gente que dice que ha sido víctima de secuestro express, doctor, que le han propinado cuchillazos y que les han botado en el sur. ¿No? Claro, el chico que fue asaltado en la madrugada en la González Suárez. Entonces, pero vuelvo a reiterar, es porque los delincuentes están de nuevo en una actitud avesada contra los ciudadanos. Está en una actitud avesada contra los ciudadanos. ¿Por qué? Porque obviamente no están viendo el patrullero, porque no estamos teniendo esa lógica de relación directa entre la comunidad y la policía, y eso no lo podemos perder, eso no se puede perder. Los recursos que van a la seguridad, que van a la Policía Nacional, son los recursos que van a consolidar justamente una convivencia social pacífica. Si esa convivencia social pacífica la perdemos, peor en esta situación también donde la economía está en un momento de crisis en el país, pues simplemente vamos a ir generando más violencia en el país. No se olvide que hemos llegado a tener 3 ciudades de las más seguras de Latinoamérica, que nunca había sucedido esto en el año 2016. Así fueron catalogadas ciudades como Ambato, como Quito y como Cuenca. Entonces, el tema de fondo aquí es, no va a haber norma legal, y obviamente nuestro rol como asambleístas no solo es hacer leyes, sino también fiscalizar, ¿no? Por eso es que podemos hablar también completamente desde nuestras facultades de estos temas de seguridad. No va a haber norma legal que le permita a los ecuatorianos vivir en paz. Necesitamos que se concrete un modelo de gestión, necesitamos que efectivamente la Policía Nacional, con la instancia rectora de la seguridad ciudadana, que es el Ministerio del Interior, nos den muestras de que efectivamente aquí se está cumpliendo un plan. Por ejemplo, hoy no hay un modelo de gestión, doctor, porque digamos, se está perdiendo el modelo de gestión. De alguna forma el Ecuador incluso se volvió un referente, porque habían países que querían replicar el sistema del ECU 911, por ejemplo, ¿no? Pero hoy ¿hay o no hay un modelo de gestión de seguridad? Yo creo que se está perdiendo, no sé, yo no he visto cifras, porque además es ahora todas las cifras a las que usted puede acceder, usted tiene que pedir autorización a la Policía Nacional para tenerles. Imagínense en la situación que estamos, ¿no es cierto?, cuando las cifras deberían ser abiertas para poder aportar, para desde ahí poder aportar, es decir, los medios de comunicación, la función legislativa y los expertos en materia de seguridad podrían aportar teniendo esas cifras. Entonces,
hay un modelo que desde mi perspectiva se está perdiendo. Estamos nuevamente sobre la reacción, y los hechos delictivos lo demuestran. Mire usted lo que pasó en Ibarra. Nuevamente tenemos que regresar allá. ¿Y por qué tenemos que regresar allá? Lo del femicidio en Ibarra. ¿Por qué tenemos que regresar allá? Porque los femicidios continúan en el país. Este momento mismo, orgullosamente debo mencionarles que me han puesto una denuncia por tráfico de influencia por el asesinato, por el femicidio de Sharon en Guayaquil. ¿Por qué orgullosamente? Porque estoy orgulloso efectivamente de que los pillos, de que los sinvergüenzas, los machistas, no, los machistas y los que apoyan el machismo aquí quieran valerse de estas leguleyadas para justamente dejar en impunidad los crímenes. ¿Usted incidió directamente en ese proceso? No, mire, jamás. Yo justamente tenía mi criterio sobre eso, y lo que sí le puedo decir es que 1000 veces más me volveré a enfrentar a los delincuentes que sean en el país, porque no les voy a tener miedo a los delincuentes. Han querido amedrentarnos bajo todo punto de vista, poniéndonos juicios, sacándonos por ahí a cualquier persona que viene y presenta una denuncia. Que vengan de frente los delincuentes. Aquí les vamos a enfrentar tantas veces sean necesarias. Y obviamente, a quienes desde el sector público, ya sea desde el Ministerio del Interior, desde la policía, también quieran amedrentarnos a nosotros con cualquier tipo de acción que vaya en contra de la ley, aquí les vamos a estar esperando. Serrano, me quedan 2 minutos, no tengo tiempo para más. Usted fue ministro del Interior cuando ocurrió la manifestación que provocó el estado vegetativo que al final ayer provocó la muerte del joven Edison Cosíos. Así es, sí. ¿Qué fue lo que pasó? En 2 minutos, recuerda a la audiencia qué fue lo que pasó. Bueno, hubo una manifestación en el Colegio Mejía. Esta se había tornado algo violenta, pero algunos chicos como Edison Cosíos estaban dentro del Colegio Mejía, y lastimosamente un oficial de la policía utilizó su arma, en este caso no letal, pero que provocó un daño irreparable, que ha provocado también la muerte de Edison Cosíos, y él fue sancionado. ¿Qué orden tenían los policías para controlar esa manifestación? Bueno, la orden era simplemente hacer uso progresivo de la fuerza en la medida que eso se pueda requerir, pero la acción que realizó el oficial de policía fue completamente reprochable, porque él no es que utilizó el procedimiento común y el procedimiento que establece también el uso progresivo. Él se salió del marco que estaba previsto. Y además ingresó al colegio, pues. Pero no solo eso, sino que él disparó directamente al cuerpo. Directamente al cuerpo. Por ese hecho, ¿no es cierto? El momento en el que se comenzó la investigación, nosotros le dimos todas las facilidades a la justicia, y la justicia determinó efectivamente quién fue el responsable. Se dieron videos, se dieron testimonios, y ahí también tuvimos una arremetida feroz por parte de ciertos individuos que quisieron señalarnos que él no era el responsable. No nos olvidemos que esta persona se tuvo que entregar a la justicia, había fugado del país, se entregó a la justicia, y obviamente la justicia hizo su trabajo, lo sentenció a 8 años, creo que después hubo una rebaja de 5 años, pero básicamente lo fundamental es que no quedó en la impunidad de ese crimen. Y por otra parte, más allá de no haber quedado en la impunidad de ese crimen, que para el resto de la sociedad es importante, creo que lo que se realizó también con la atención del Ministerio de Salud, aunque ahora he visto varias denuncias que ha presentado la madre, sobre todo de Edison Cosíos, pues ya son temas que los debe dilucidar la justicia. Yo me acuerdo claramente que el presidente Correa le señaló en una visita que le hicimos a la madre en el año 2014 que eso es un crimen de Estado. Que lo que sucedió ahí es un crimen de Estado, y que la madre tenía y la familia tenía todo el derecho de demandar al Estado. Y mire, yo vuelvo a ratificar esas palabras que dijo en su momento el presidente Correa. Ese fue efectivamente un crimen que fue perpetrado por un agente oficial del Estado, y la familia tiene todo el derecho para iniciar las acciones contra el Estado ecuatoriano. Para ir cerrando, el día de mañana la Asamblea se convoca para resolver sobre estos informes de la comisión que debía investigar a la presidenta Cabezas. La gente nos pregunta y quieren saber cómo va a votar usted, ¿a favor de la destitución o a favor del informe que sugiere la no sanción? Sí, mire, veamos las pruebas. A mí no me gusta andarme por las ramas. Cuando fui presidente de la Asamblea Nacional, se utilizó ilegalmente un audio
para establecer una sanción contra mi persona, ¿no es cierto? Y eso tiene que estar completamente claro. O sea, aquí lo fundamental es que se cumpla el debido proceso, y en el debido proceso, sobre la base de las pruebas, se determine efectivamente cuál es nuestro accionar como legisladores. Nosotros somos, y personalmente le digo que aquí lo que se requiere es que la asamblea cumpla, sea la primera instancia que cumpla con el debido proceso, y el debido proceso tiene que ser sobre la base también de los precedentes que se van generando. Entonces, para mí, el tema de decir que aquí hay un audio que fue ilegalmente obtenido, mire lo que yo estaría diciendo, sí. A usted le destituyeron por un audio que no fue utilizado. Por supuesto, entonces ya los precedentes se generaron, y creo que el país aquí lo que requiere es que la investigación sea seria, que la investigación sea completa, y sobre eso se tome la decisión final, ya sea para no sancionar o para sancionar a la presidenta de la Asamblea. Correcto. ¿Usted sigue siendo adherente de Alianza País? Yo soy, por supuesto, estoy afiliado. ¿No se ha separado? No me he separado, porque y no creo que lo haga, porque creo que ahí hay que mantener una línea, ¿no es cierto? Que en su momento también habrá que recuperar el rumbo que se planteó en un plan de trabajo, y que obviamente que fue planteado y que ganó en las elecciones del 2017. Creo que ese es el tema fundamental, ¿no? Doctor, gracias por el tiempo, muy gentil. Con José Serrano, exministro del Interior, expresidente de la Asamblea Nacional, actual asambleísta nacional, conversando con nosotros algunos temas. 8 de la mañana con 2 minutos.